Hola, ¿qué tal? Este video trata sobre la influencia del campo magnético de la Tierra en los seres vivos. Y quiero empezar este video con el tema de cómo se orientan los animales en sus migraciones, puesto que todavía es un gran misterio para los humanos el cómo hacen para orientarse los animales que migran. Algunos usan el sol como brújula, otros las estrellas, y existen teorías que indican que se basan en el campo magnético de la Tierra. Incluso están aquellos que pueden seguir rastros olfativos. Actualmente, la idea de que los animales pueden percibir el campo magnético está ampliamente aceptada, y gracias a un equipo de investigadores dirigidos por el científico Kan Shi, se logró descubrir que algunas aves o animales migratorios que se alimentan de la mosca de la fruta tienen o generan la habilidad de ubicarse como si fueran o tuvieran un sensor magnético. La proteína del sensor magnético fue descubierta al investigar al genoma de la mosca de la fruta, donde se encontró una proteína llamada Drosophila CG8198, o también llamada MAGR, que, en unión con el criptocromo, hacen la función del sensor magnético. ¿Pero qué es un criptocromo? Un criptocromos es una clase de fotorreceptores de la luz azul, de plantas y animales, que también están involucrados en el ritmo circadiano de estas mismas, y en la detección de campos magnéticos en algunas especies. Pero los métodos de migración de los animales ha sido un tema de discusión que lleva años dentro del mundo científico. Y aquí es donde aparecen estos tres grandes hombres. ¿Quiénes son? Son Charles Darwin, Carl von Frisch y Wolfgang Witzko. Darwin se preguntaba en la revista Nature sobre el origen de algunos instintos, tanto humanos como animales, entre los que se incluía la capacidad de orientarse en lugares donde no existían apenas señales ni referencias. Aunque algunos científicos le contestaron a Darwin con el argumento de que los animales tenían rutas ya identificadas, aún sin siquiera haber pasado por ahí, Darwin sabía que había algo más allá de rutas. Todo comenzaba a tener sentido cuando llegó la investigación de las abejas de Carl von Frisch. En su libro The Dance Language and Orientation of Bees, von Frisch señala que las abejas tienen tres mecanismos para orientarse: el sol, los patrones de polarización del cielo y el campo magnético de la Tierra. La posición del Sol y la cantidad de luz eran, según él, el método preferido para orientarse y para llevar un control de tiempo. Sus conclusiones se han demostrado ciertas con posterioridad. Además, las abejas no solo se orientan, sino que son capaces de transmitir la información de rutas a sus compañeras de colmena mediante su conocida danza. Pero no solo las abejas tienen el superpoder de orientarse mediante el magnetismo, puesto que en 1980 Wolfgang Witzko demostró que, si se cambiaba el campo magnético de forma artificial, las aves modificaban sus rutas. Varias investigaciones señalaron que las palomas disponían de una especie de brújula en la parte superior de su pico. Una serie de células ricas en hierro ayudarían a esta especie a orientarse. Sin embargo, en la última década se ha señalado también la posibilidad de que los pájaros sean capaces directamente de ver el campo magnético. Así, no sería el hierro en las células, sino una proteína presente en los ojos la que reaccionaría ante el magnetismo terrestre. Y una vez que toco el punto del magnetismo terrestre, quisiera hablar sobre la magnetosfera, la cual son las distintas capas que rodean nuestra atmósfera. Nos protegen de la estrella más poderosa de nuestro sistema solar, el Sol. Además de las cinco capas conocidas, las cuales son troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera, existe una región que es vital para nuestra existencia: la magnetosfera, el escudo invisible. La magnetosfera es un escudo permeable. El viento solar periódicamente se conecta con la magnetosfera, forzándola a reconfigurarse. Esto puede crear una grieta que se permite que la energía penetre en nuestro refugio seguro. Estas grietas se abren y se cierran muchas veces por día, o incluso muchas veces por hora. La mayoría de ellas son pequeñas y de corta duración, pero otras son grandes y de duración sostenida. Con el campo magnético del Sol conectándose con el de la Tierra de esta manera, comienzan los fuegos artificiales, o auroras boreales. La magnetosfera de la Tierra absorbe la energía que ingresa del viento solar y libera esa energía mediante explosiones bajo la forma de tormentas geomagnéticas y subtormentas. Esto sucede porque las líneas de fuerza magnéticas convergen y se reconfiguran,
lo que da como resultado energía magnética y partículas cargadas que salen despedidas a rápidas velocidades. Los científicos intentan saber por qué este entrecruzamiento de líneas de campos magnéticos, lo que se denomina como reconexión magnética, dispara una explosión tan violenta que abre grietas hacia la magnetosfera. Pero esta magnetosfera se está deteriorando, puesto que desde el 2014 los encargados de hacernos entender la ciencia advierten sobre el estado de la magnetosfera. Aseguran que en los últimos 200 años se ha deteriorado un 15%. Varias misiones espaciales han viajado hacia esta región para verificar la manera en la que se puede estar dañando. Un cambio drástico en este componente podría cambiar la Tierra tal y como la conocemos. Un ejemplo que siempre expone la ciencia es el de Marte. Los estudios afirman que el planeta rojo perdió su magnetosfera hace 4.2 millones de años, dejando como resultado el cuerpo inhabitable que conocemos hoy. Un artículo de la NASA explica que los vientos solares que desvían la magnetosfera forman los cinturones de Van Allen. Gracias al escudo, los vientos rodean al planeta, y al llegar a la ubicación de los polos, algunas de sus partículas ingresan por la capa de ozono. Entonces se genera un proceso en la alta atmósfera, que permite el famoso fenómeno que se conoce como aurora boreal. Y una vez que toco el tema de los polos magnéticos de la Tierra, me gustaría explicarlos, puesto que el concepto de los polos magnéticos se refiere a dos sitios del globo terráqueo donde el magnetismo ejerce atracción sobre los elementos. Estos dos puntos están ubicados en los hemisferios norte y sur del planeta. El, el campo magnético terrestre es el resultado de tres contribuciones, que son el campo interno propiamente dicho, el campo magnético externo y el de los minerales magnéticos en la corteza. Y algunas de las características de estos son: el campo interno se asemeja al de un dipolo magnético o un imán ubicado en el centro de la Tierra, y su contribución es de cerca del 90%. Varía muy lentamente en el tiempo. Campo externo proviene de la actividad solar en las capas de la atmósfera. No se parece al del dipolo y presenta numerosas variaciones: diaria, anual, tormentas magnéticas y más. Las rocas magnéticas en la corteza terrestre, que también crean su propio campo. El campo magnético está polarizado, presentados por los polos norte y sur, al igual que un imán de barra. Como los polos contrarios se atraen, la aguja de la brújula, que es su polo norte, siempre apunta a las cercanías del norte geográfico, donde está el polo sur del imán terrestre. La dirección del campo magnético se representa en formas de líneas cerradas que salen del sur magnético, polo norte del imán, y entran al norte magnético, polo sur del imán. En el norte magnético y en el sur magnético también, el campo es perpendicular a la superficie terrestre, mientras que en el ecuador el campo es rasante. La intensidad del campo es mucho mayor en los polos que en el ecuador. El eje de dipolo terrestre y el eje de rotación no están alineados. Hay un desplazamiento de 11,5 grados entre ellos. Y una vez que en los polos magnéticos se dice que crean las auroras boreales, quiero hablar sobre estas mismas. Y para ello quiero presentar un video sobre cómo se crean las auroras boreales.
En el video podemos observar que el campo magnético de la Tierra es muy importante, pues nos protege de las partículas de alta energía que provienen del Sol. Cuando llegan estas partículas de alta energía, chocan con el campo magnético de la Tierra. Este solo deja pasar a las partículas por los vórtices del campo magnético que se encuentran en el polo norte y sur. Cuando las partículas golpean la atmósfera cerca de los polos magnéticos, hacen que brille como los gases en una lámpara fluorescente. Las partículas cargadas chocan con las moléculas del aire y forman esos colores tan espectaculares, creando las hermosas auroras polares o boreales. Y una vez hablando sobre las auroras boreales, quisiera poner otro video sobre ellas. Las auroras boreales son impredecibles, pues dependen de la actividad solar. A mayor actividad solar, mayor será su probabilidad, intensidad y su duración en el tiempo. La mejor época para observarlas es el otoño e invierno del hemisferio norte y del sur. Las zonas más buenas para su contemplación son los países más cercanos al polo. Fue Galileo Galilei quien las bautizó como auroras boreales en 1619, utilizando el nombre de la diosa griega del amanecer, Aurora, y de Boreas, el viento del norte. Es importante señalar que este fenómeno en realidad se llama aurora polar, que cuando se produce en el hemisferio norte es una aurora boreal y recibe en el sur la denominación de aurora astral. En Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia y Groenlandia, así como en el norte de Canadá y Alaska, tiene lugar este fenómeno atmosférico bellísimo, rodeado de mágicas leyendas que proceden de culturas ancestrales. Los cielos del planeta se iluminan desde el final del otoño hasta la primavera con las llamadas luces del norte. Una de las responsables de las auroras boreales es la magnetosfera, donde las partículas solares altamente cargadas electromagnéticamente se estrellan con los polos de la magnetosfera y producen este fenómeno incandescente, visible en el cielo nocturno, generalmente cerca de los polos. Si estas partículas golpearan a la Tierra, nos expondrían a una radiación dañina y nuestras atmósferas desaparecerían. Afortunadamente, el campo magnético de nuestro planeta nos protege. Cuando las partículas cargadas nos alcanzan, bombean el campo magnético con energía, que las catapulta hasta la parte posterior de la Tierra, a través de unas líneas invisibles que parten de los dos polos, y que son como un imán. Las partículas fluyen en la magnetosfera de la misma forma que lo hace un río alrededor de una piedra, o de un pilar de un puente, y, al quedar atrapadas, colisionan con átomos de oxígeno y nitrógeno y provocan la emisión de luz. Debido a que descienden por las líneas del campo magnético que desembocan cerca de los polos, se forman anillos de aurora alrededor del globo en latitudes altas. La aurora que ves es el resultado de miles de millones de átomos excitados que emiten pequeños destellos de luz en lo alto del cielo nocturno polar. Las partículas con carga magnética procedentes del Sol alcanzan la atmósfera terrestre, transportadas por los vientos solares, y se mezclan con diferentes gases presentes en la atmósfera, produciendo efectos lumínicos de distintos colores, sobre todo de tonos verdosos y rosados. Nuestro Sol emite un flujo constante de partículas cargadas, la cual se llama radiación cósmica, en todas las direcciones, conocido como el viento solar, que barre el espacio a 1,5 millones de kilómetros por hora. Muchos planetas en nuestro sistema solar tienen campos magnéticos, y por lo tanto los efectos aurorales son similares. Si pudiéramos visitar Mercurio, Urano, Júpiter, Saturno y Neptuno, también tendríamos la oportunidad de ver espectáculos aurorales. El mejor momento del día para observarlas es unas 2 horas antes y después de la medianoche, y pueden durar desde 30 segundos a varias horas. Los distintos pueblos que han vivido bajo el influjo de auroras boreales les dan distintas explicaciones, desde el pueblo Sami finlandés, que opina que las luces del norte son producidas por la corra de un zorro al chocar con la nieve, a los esquimales de Groenlandia, quienes creen que estas son provocadas por las almas de los muertos cuando suben al cielo. La fascinación que ejerce este fenómeno natural
hace que muchos viajeros se acerquen a las regiones árticas con el fin de contemplar cómo las chispas de la cola del zorro llenan el firmamento. Un viaje inolvidable para aquellos que tengan la fortuna de poder observar una noche iluminada por la aurora boreal. Y bueno, ya hemos mencionado la brújula en partes anteriores de este video, pero las brújulas ¿cómo funcionan? Funcionan detectando los campos magnéticos naturales de la Tierra. Estos polos magnéticos están un poco fuera del eje de rotación de la Tierra, el cual es utilizado como las bases de los polos geográficos, pero están lo suficientemente cerca para que las direcciones generales con ajustes para la diferencia polar, llamado declinación, puedan ser utilizadas para la navegación. Existen tres tipos de norte: el magnético, el geográfico y el norte del mapa. Así pues, una brújula es un instrumento con el que medir ángulos tomando como referencia el norte magnético que señala su aguja imantada. Esencialmente, una brújula es un imán liviano. La parte roja siempre apunta al norte magnético de la Tierra, que es diferente en cada zona de la Tierra y diferente del norte geográfico que se encuentra en el polo norte. Generalmente es una aguja magnetizada en un eje central de rotación libre. Esto le permite a la aguja reaccionar de la mejor manera ante los campos magnéticos cercanos, como los opuestos se atraen. El polo sur de la aguja es atraído por el polo norte de la Tierra. Esta es la manera por la cual los navegadores son capaces de saber cuál es el norte. Definitivamente jugó una parte importante en donde realmente todo podía suceder. Incluso la navegación moderna aún utiliza brújulas para desarrollar mapas precisos. Por último, quiero hablar sobre el tema de cómo influye el campo magnético en la vida sobre la Tierra, ya que al ser una fuerza invisible, el magnetismo se encuentra en la vida diaria sin que lo notemos, pero eso no significa que estemos fuera de su influencia, ya que de manera natural o artificial se puede presentar en objetos que contienen imanes o materiales ferromagnéticos, e incluso en seres vivos. Hoy día se sabe que los campos magnéticos de la Tierra tienen una influencia mucho mayor sobre los organismos vivos de lo que se pensaba hace unos años. Por ejemplo, sobre las plantas, animales y también sobre el ser humano. Los campos magnéticos terrestres traspasan toda la materia, todo organismo, toda planta y toda piedra. Todo lo que hay en la Tierra está sometido a la influencia de los campos magnéticos. Actualmente, sus aplicaciones se han multiplicado y, por supuesto, nuestros hogares son el mejor ejemplo de ello, ya que casi toda la tecnología que nos rodea basa su funcionamiento en esta fuerza. Es así como podemos identificar varios dispositivos que generalmente usamos y que tienen imanes en su interior o generan campos magnéticos. Entre ellos están los televisores, computadores, teléfonos y radios. La ciencia hoy sabe, por ejemplo, que cuando se producen perturbaciones importantes del campo magnético, las personas sufren más ataques de epilepsia, trastornos mentales, problemas circulatorios y cardíacos, dolores de cabeza, alteración del sueño, aumento de la presión ocular y anomalías en el equilibrio, entre otras. Además, se observa un aumento de la criminalidad, agresividad, miedo, depresiones, falta de concentración y de memoria. Estudios publicados en los últimos 2 años demuestran que durante las tormentas geomagnéticas aumenta la tasa de suicidios. Pero, ¿puede el hombre influir
cambiar con su comportamiento el campo magnético de la Tierra? Se supone que sí, que el movimiento de grandes masas de terreno conduce a la transformación del campo magnético. Así nos podemos imaginar, en base a las grandes dislocaciones que se realizan sobre la Tierra, cómo esto puede influir, por ejemplo, los grandes socavones que se realizan en minería, los grandes túneles que perforan montañas enteras, el almacenamiento en aguas, en presas y embalses. Por lo tanto, el ser humano es una y otra vez responsable por los efectos que llegan y llegarán a él en forma de catástrofes naturales, algo de lo que fue advertido a través de la profecía del tiempo actual hace más de 35 años. Recordemos que al ser una fuerza invisible, el magnetismo se encuentra en la vida diaria, sin que lo notemos. Muchas de las tecnologías que utilizamos en la vida diaria basan parte de su funcionamiento en fenómenos magnéticos, desde una brújula que ayuda a la navegación hasta un disco duro que almacena información, las tarjetas de crédito con banda magnética o las redes de comunicación telefónicas o el Internet, los cuales basan su funcionamiento en el espectro electromagnético. Esto hace que el magnetismo sea de vital importancia. Esto sería todo de mi parte y muchas gracias por ver el video. Hasta luego.